la ciudad de Punta Arenas y desde el proyecto Diálogos Sociales Archivo de Historia Oral de Punta Arenas. Hoy en un nuevo capítulo de nuestro podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Hoy en un capítulo que hemos denominado Retorno a la democracia, trabajo social y nuevos lineamientos. En esta conversación nos acompaña el doctor Óscar Dávila León desde la ciudad de Valparaíso, donde vamos a abordar la rearticulación post-dictadura. Analizamos el retorno a la democracia y los nuevos desafíos sociales, que obligaron, sin duda alguna, que la disciplina se reoriente en cuanto a sus lineamientos y metodologías en el Chile reciente. Acompáñenos. Bueno, amigas, amigos, ya lo presentábamos hace un momento atrás. Hoy estamos junto a Óscar Dávila León, trabajador social. Él nos acompaña desde la región de Valparaíso, en este capítulo que hemos denominado Retorno a la democracia, trabajo social y nuevos lineamientos. Esto en el marco de nuestro podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Profesor Óscar de la León, muy bienvenido. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenos días, muchas gracias a ti Gastón por esta invitación y valorar esta iniciativa, este podcast sobre memoria e historias del centenario del trabajo social en Chile y América Latina. Es un gusto poder participar y colaborar desde mi experiencia en esta iniciativa de estos capítulos en torno al trabajo social y el retorno a la democracia en este caso. Perfecto. Bueno, profesor, cuando estábamos generando la planificación de los capítulos invitados, se nos viene a nuestro recuerdo, a nuestra memoria, es su nombre, en razón, digamos, de que nosotros como trabajadores sociales, yo en mi caso, he tenido la suerte también de conocer sus trabajos, especialmente ligados al mundo de la juventud, pero también mucho más allá de eso, respecto a su trayectoria como trabajador social, justamente en una época, digamos, de retorno a la democracia, y con lo cual, digamos, usted también fue, de una forma u otra, pionero, en cierta medida, en Chile respecto al trabajo de las ONG, desde la sociedad civil, generando nuevos espacios de conocimiento, de encuentro y de intervención social. Así que nosotros estamos más que encantados que nos pueda usted acompañar el día de hoy y específicamente para este capítulo. Profesor, bueno, como ha sido la tónica en todos los capítulos previos del podcast, hemos invitado a nuestros invitados, valga la redundancia, a que pudiesen hacer una síntesis autobiográfica y nos puedan responder la siguiente pregunta. ¿Dónde y por qué estudia trabajo social? Bueno, yo estudié trabajo social en Valparaíso, que soy nacido, criado y deformado en Valparaíso. Nunca me he cambiado de esta ciudad. Eh, Comencé a estudiar trabajo social en el año 1983. Para las generaciones más jóvenes es como el prejurásico, es decir, hace 42 años comencé a estudiar trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso. En ese tiempo no era pontificia, que no sé si quita o pone mucho aquello. Eh, Estuve en ese periodo del 1983 al 1988 aproximadamente. Y claro, obviamente fue una motivación por el mundo de las ciencias sociales. Recordar que en aquella época, a 10 años del golpe militar y 10 años de dictadura, en ese entonces se habían cerrado muchas carreras del campo de las ciencias sociales. En Valparaíso también ocurrió aquello y en otras partes del país también. Entonces, dentro de las opciones que tenía, me incliné por trabajo social, también siguiendo un poco la huella de mi madre, que también fue trabajadora social en la década de los 60, estudió lo que era la Universidad de Chile, en ese entonces en Valparaíso, y que después pasó a ser la Universidad de Valparaíso, como actualmente lo es. Y además también quizás relevar el hecho que fue un periodo bastante álgido, que significó precisamente eh, los inicios del término del fin de la dictadura militar del 83. Hay un cambio, no quiero hacer historia política en ese sentido, pero hay un cambio sin duda en el
contexto político. Hay una nueva etapa que comienza a asumirse tanto desde la oposición, desde del rechazo a la dictadura. Recordemos solamente como un antecedente las protestas populares del 83, 4, 5 hasta el 86, y comienza de algún modo esta mal llamada transición a la democracia que nos acompañó después por muchísimos años. Y como decía un amigo, cuando las transiciones duran más que las dictaduras, quiere decir que la cosa está fea. Hasta el día de hoy incluso de repente se ve algún eh, trasnochado quizás hablando que aún estamos en una transición democrática que nadie sabe cuándo termina o si es que terminó alguna vez. Entonces, bueno, en eso obviamente fue la movilización de muchos sectores de la población, en específico donde estaba ubicado yo, a nivel de la universidad. Fue un actor relevante junto a otros, sin duda, de intentar presionar y poner fin tanto al régimen dictatorial que se demoró bastantes años más y se cumplió a rajatabla el itinerario y el calendario que había establecido la misma Constitución del 80 hasta el 89-90, que plebiscito por medio, en fin, toda esa historia que tanto conocida. En ese contexto fue que estudié yo trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso. Profe, y justamente en este sentido, ¿qué recuerdos tiene de su época como estudiante? ¿Cómo fue estudiar trabajo social en un periodo marcado por una dictadura? Fue, fue, a ver, obviamente rememorando el paso del tiempo, 4 décadas, la memoria siempre ha sido selectiva. Uno deja anclada, consciente o inconscientemente, algunos recuerdos. eh, que no necesariamente tienen que ser compartidos por todos, digamos, ¿no? Los que vivimos contemporáneamente y coetáneamente aquellos años. Digamos. Fue un periodo muy interesante, yo lo tengo como de los buenos periodos, además que coincide con el periodo de juventud, que obviamente hay uno solo en eso, lamentablemente. Fue un tiempo intenso, de mucho dolor, pero también de muchas alegrías en ese caso, que no es que necesariamente se las tengamos que atribuir la alegría a la dictadura, sin duda, pero incluso recordar que la carrera de trabajo social en la Católica de Valparaíso estuvo cerrada unos años. Yo entre el año 83 y el 82, 81 estuvo cerrada la carrera. Querían eliminarla en ese plano, por lo cual era una carrera muy pequeña. O sea, había generaciones de 80, habían dos, tres generaciones solamente. Y después se regularizó hasta el día de hoy en eso. Pero fueron momentos muy intensos, fue una juventud incluso, si lo podemos ver desde el punto de vista vital, de experiencia vital, fue un momento bien intenso, esa década de los 80, una década larga. Como Hobsbawm hablaba del siglo XX como un siglo corto, esta fue una década larga. Se notó como muy larga. También podría ser por experiencias vitales, que en la juventud somos todos eternos. Y después las décadas siguientes pasan como más rapidito. O sea, en eso. Pero tengo un muy, muy grato recuerdo de aquellos tiempos y también de la experiencia de haber estudiado en trabajo social en la Católica de Valparaíso. Eso no tengo ninguna duda. Claro, profesor, y justamente en ese sentido, esta fuerte conexión que nos relata con su época de juventud, también de una forma u otra me imagino que eso proyecta luego su carrera académica y como investigador también justamente en temáticas de juventud. Tiene que ver, me imagino también. Mira, haciendo la historia a tranco largo en eso, después que terminé, incluso mientras estaba terminando en la universidad, fuimos a trabajar en un sector popular de Viña del Mar con varios compañeros de trabajo social, eh, en un sector llamado en Viña del Mar de Achupallas, que obviamente todavía existe. Fuimos a formar a incorporarnos, digamos, ya estaba formada un área social de una parroquia. eh, un área social de la parroquia La Asunción de la Virgen de Achupallas. Tuvimos un tiempo en eso, haciéndolo
breve y posteriormente formamos, lo que hasta el día de hoy, o sea, 35, 38 años después, sigue siendo el Centro de Estudios Sociales CISPA. Y en ese primer, primera experiencia laboral, también profesional, nos dedicamos a, que podría llamarse, que hoy día está un poquito en desuso, como trabajo comunitario en general, desarrollo social, digamos, de comunidades muy golpeadas, incluso en tiempos de dictadura todavía, 88, 89 del siglo pasado, en eso. Entonces, nos dedicamos a temas de vivienda, allegado, apoyar algo, lo que significa el proceso de democratización de las organizaciones, tanto territoriales como funcionales, llámense junta de vecinos, clubes deportivos, centro madre, y un sinnúmero de organizaciones que fueron creándose a escala local, digamos, a escala comunitaria en tiempos de dictadura, desde iniciativas de panadería popular, taller artesanal de madera, comprando juntos, comedor popular, digamos, temas de alimentación, que fueron temas re jodidos en esa época, y bueno, hoy día van cambiando los ropajes, pero siguen siendo también temáticas a las cuales hay que prestarle mucha atención. Entonces, desde ahí formamos, 2, 3 años después, cerquita del comienzo de los años 90, formamos este centro de estudio y que también comenzamos con una impronta de, llamémoslo en sentido genérico, trabajo comunitario, desarrollo social, y donde fue después al poco andar, nos fuimos dedicando, lo que hasta el día de hoy en particular, con otros compañeros, entre educación, como particularmente otros compañeros se dedicaban a los temas de educación y a los temas de juventud también, desde distintos puntos de vista. Fundamentalmente, en los primeros años, la génesis de este centro estuvo muy vinculado a la intervención social local, digamos, con comunidades, con colectivos juveniles, agrupaciones juveniles, y posteriormente también fuimos derivando al campo del estudio y la investigación social, ¿sí? Desde Súper. desarrollar los diseños de programas, todo el ciclo de vida de programas públicos, siempre hemos trabajado en lo público, en eso, y también muchas veces en esta larga trayectoria, experiencia ya de años, vinculándolo también con educación en tanto cuanto trayectorias de vida, periodos de adolescencia, juventud, eh, que nos ha ido marcando, y a mí en lo personal, yo, si pudiera hacer así salto, un salto grande en eso, he trabajado principalmente en temas de juventud. ¿Mm? También en otros temas conexos, algunos incluso un poco más alejados del mundo de lo juvenil, porque esto tiene que ver seguramente con otros temas al respecto. Como organismo no gubernamental, nosotros siempre, no solamente nosotros, sino que cualquier organismo no gubernamental, eh, se va desenvolviendo un tanto al ritmo de las políticas públicas. Los énfasis que se puedan ir tomando en las políticas públicas también es un reflejo, es un referente para nosotros, no solo por un tema de financiamiento, que sin duda que es fundamental. Entonces, si lo podemos, para cerrar ahí ese tema, si podemos decir hoy día qué se está haciendo en temas de juventud desde la política pública, es prácticamente nada. ¿Mm? Y no es que otras veces, otras épocas se haya hecho mucho. O sea, de hecho, como cosa quizá anecdótica, eh, el Consejo Asesor Fiscal, digamos, del Ministerio de Hacienda, propuso un paquete de medidas para reducir el gasto público en apenas 2.000 millones de dólares, que es más o menos el 2% del presupuesto para el próximo año. Y dentro de esos, una de ellas era eliminar el Instituto Nacional de la Juventud. ¿Qué presupuesto tiene el Instituto de la Juventud? 9 millones de dólares, de los cuales como el 80% lo gasta en salarios y en funcionamiento. O sea, realmente el instituto con el cual hemos trabajado desde el año 92, que se creó por ley,
Hemos trabajado permanentemente con ellos, fundamentalmente en temas de estudios, ¿no? Temas de estudio vinculados a las encuestas nacionales de juventud, en fin, otra historia que podría contarla a posteriori si vienen al caso. Entonces, obviamente, claro, ¿qué podemos nosotros hacer en términos de juventud al respecto donde la política pública no está haciendo mucho? Profesor, bueno, tremenda experiencia, nos ha comentado de forma sintetizada, pero ya también justamente ya nos vamos adentrando en materia, ¿ya? En materia de este capítulo 8 del podcast, que justamente lleva por nombre Retorno a la democracia, que claramente no está ajena de duda como fenómeno político, ¿ya? Muchos se cuestionan si hay o no hay democracia, entre otras cosas, ¿ya? Trabajo social, por sobre todo, y nuevos lineamientos de intervención. Estamos junto a Óscar Dávila León, trabajador social, quien es también directivo del emblemático, sin duda alguna, emblemático Centro de Estudios Sociales CITPA de Valparaíso. Profesor, entrando en materia, y justamente en este contexto de, digamos, de transición, fin de la dictadura, pensando en los fines del 80, comienzo del 90, ¿cómo fue viviendo la profesión del trabajo social esta coyuntura? Y desde ahí, ¿qué cambios usted desde su expertise, conocimiento y también posteriores estudios, qué cambios ha podido visualizar que se produjeron en la forma de entender la intervención profesional? Mm. Mira, es una buena pregunta, Gastón, y una pregunta histórica. Es como casi esa palabrita reliquia que se llama en la profesión, todos los temas de intervención y que está muy emparentado, es como pariente cercano del rol de la profesión también, que es una discusión que ha pasado los 100 años seguramente, digamos. Yo no soy un experto en historia del trabajo social, ni mucho menos, pero sí uno se ha topado por lo menos casi medio siglo, así que no es tampoco, en términos de estas interrogantes. De esta interrogante y que seguramente son interrogantes que no tienen respuestas unívocas, ni pretenden agotarse en respuestas correctas en ese caso. Entonces, esta forma de entender la intervención, porque también ha estado asociado históricamente el quehacer profesional del trabajo social al tema de la intervención. Ese es como un, un requisito sine qua non. Lo cual yo diría desde mi modesta opinión que habría que ponerlo en discusión, relativizarlo un poco, si es que pudiéramos casi hacer una lluvia de ideas con viento ordenador, es decir, no cualquier cosa, en torno a si realmente la intervención, desde lo que podemos entender, y lo mencionabas tú, desde el fin de la dictadura, la década de los 90, comienzo de los 90, eh, si la intervención es el eje todavía de lo que significa el trabajo profesional, el trabajo social en un sentido profesional. Porque tendríamos que preguntarnos cómo ha ido evolucionando o involucionando, cómo ha ido mutando también los quehaceres profesionales de los trabajadores sociales en este largo tiempo. ¿Mm? Obviamente hacia atrás también alguien puede hacer la arqueología de la intervención social desde finales del siglo antepasado, digamos, más o menos. ¿Mm? De finales del siglo XIX hay algo con cara que podríamos en la jerga y el argot moderno llamar intervención social, intervención a lo mejor no tan profesional, pero que se encaminaba por esos derroteros, digamos. Entonces, lo que quiero decir ahí es que esto de la intervención yo no estoy tan claro si hoy en día eh, es la palabrita reliquia para el trabajo social, o pueden entrar este concepto, esta práctica, esta concepción, esta forma de entender el trabajo social puede entrar también a competir con otros principios u otras fraseos, otras formulaciones en torno al trabajo social. Entonces, si podemos ponerlo en un continuo,
del trabajo social, ¿qué tanto cambió de dictadura a democracia? Si podemos ponerlo así en un sentido absolutamente dicotómico, de blanco y negro. Obviamente esto no es así, no es de un día para otro. Eso tiene mucho que ver con la política social. Primero dejar sentado que históricamente el trabajo social de tiempo incluso muy pretéritos, se desarrolló fundamentalmente en la esfera del servicio público. O sea, la génesis del trabajo social, voy a descontar la filantropía, la caridad y esas cosas, si podemos entenderlo como un trabajo social profesional, digamos, sin hacer ese sesgo así tan categórico, pero que se desarrolló y creció profesionalmente al alero y dentro de lo que fue el Estado. Y las modificaciones que fueron teniendo, que en el fondo fueron derechos, nuevos derechos que se fueron estableciendo, se fueron legislando, digamos, pensemos todo el principio, por lo menos eh, la primera mitad del siglo XX, digamos, son de reformas sociales, son de avanzar en temas de bienestar social, de mejora en la salud, en la educación, en la nutrición de las personas, en protección de infancia, etcétera, etcétera, eso que más o menos conocemos y que llega hasta el día de hoy. Vivienda, sin duda, también fue importante, salud. Y si uno ve, alguien tendrá esos registros, el empleador del trabajador social era el Estado, fundamentalmente, habiendo otras expresiones, sin duda, pero minoritarios. Con el cambio de lo que significa, pensemos también en la institucionalidad que se creaba para esto. O sea, el rol, si lo pensamos hoy día, los municipios, eh, la importancia que es para los trabajadores sociales estas concepciones más modernas de entender los municipios y su relación con las comunidades, por ejemplo, en otras. Como también la burocracia estatal que corresponde a aquello, áreas nuevas que se van abriendo para el trabajo social o que fueron retomándose. Pensemos actualmente lo que significa a nivel de educación. La escuela está invadida de profesionales, las famosas duplas psicosociales entre psicólogos, que también podría hacerse una parangón en ese plano con trabajadores sociales. La escuela, siempre decimos en nuestra institución que la escuela está tan invadida de agentes externos al negocio principal de la escuela que hasta se le olvida el negocio principal de la escuela, que es educar y que no es un centro social, ni es tampoco un centro de acogida para déficits que sin duda los hay, digamos, respecto a sus estudiantes y sus familias en eso. Entonces, retomando esa idea de el tránsito a la democracia, no quiero ser ingrato con la cantidad de iniciativas que se crearon en tiempos de dictadura y que continuaron también eh, asumiendo experiencias que podemos decir de trabajo social en dictadura desde fuera del aparato del Estado. Amplios campos de intervención profesional en lo comunitario, donde están los organismos no gubernamentales, organismos de iglesia, organismos de derechos humanos, donde hubo una participación y una presencia importante también de el trabajo social, digamos, y los trabajadores sociales. Entonces, esto de la intervención profesional, yo lo quiero poner así como en discusión, por lo menos. No tengo una visión tajante al respecto, que ya la intervención no sirve mucho. Muchas veces se ha reemplazado por la gestión de gestionar recursos públicos en beneficio de poblaciones particulares específicas también, digamos. Entonces, hoy día, ¿qué somos? Antiguamente se hacía como una broma a rato de mal gusto, que los trabajadores sociales eran como los notarios de los pobres. En ese caso, certificábamos situaciones de pobreza de distinta naturaleza. Hoy día eso ha evolucionado también. O sea, pensemos nuevos instrumentos que existen al respecto, que algunos son, entre comillas, medio automáticos. Son registros administrativos,
pensemos en el registro social de hogares. ¿Mm? El chequeo de bases de datos, los cruces de bases de datos, cosas donde ya no se requiere mucho, ni siquiera un humano detrás de esos procedimientos. Entonces la intervención ha ido evolucionando. Incluso habría que preguntárselo hoy en día, ni siquiera la dictadura, y claro, hay una historia ahí y el próximo paso. Sin embargo, lo último para acotar en este aspecto es el, el nuevo Estado, la nueva forma de gobierno en democracia que expande el gasto social, genera nueva institucionalidad y vemos que es importante eso. Y también es importante la presencia de trabajadores sociales como otros profesionales también, técnicos, administrativos, funcionarios del aparato estatal fundamentalmente, como también una suerte de consolidación en un primer momento de organismos gubernamentales que comienzan a seguir desarrollando, a continuar desarrollando y apoyando, muchas veces solo como ejecutores de la política social. Eso hasta el día de hoy incluso existe en algunas áreas, pensemos el área de infancia, todavía sigue siendo así, digamos, muy concentrada y cosas por el estilo, pero sigue siendo así. Incluso adelantándome posiblemente conversación más adelante, de los organismos no gubernamentales que lograron sobrevivir. Un número importante correspondió porque se convirtieron funcionalmente a lo que son las demandas del Estado en ese plano y pasaron a ser ejecutores completos, a tiempo completo, de la política social en distintos campos. La más permanente hasta el día de hoy sigue siendo infancia desde mi punto de vista, pero hay otras más también. Eso es lo Perfecto, que puedo bueno, decir. sí, pone claramente varios puntos en la palestra, profesor. Yo creo que justamente la conversación va en ese sentido, pensando, ¿cierto?, más allá de la transición y también como ha sido la tónica de los capítulos previos de este podcast, cuando hablamos con los distintos profesionales en ejercicio y también de algunos jubilados, y se hace mención a que, claro, el trabajo social y la profesión como tal no es ajena, es más, es parte activa de los distintos cambios sociales y políticos, culturales y económicos, etcétera, que pueden ir desenvolviéndose en la sociedad. Entonces, de ahí claramente, a medida que va surgiendo este diálogo, profesor, claro, pensamos en un retorno a la democracia, quizás en la década del 90, pero también un retorno que está moldeado, entre otras cosas, pequeño alcance, no menor claramente, por un cuerpo constitucional, la Constitución del 80, que usted también le hace mención. Esta Constitución que de una forma u otra deja de manifiesto que ya también como dirían algunos, la cuestión social tiene otro enfoque, tiene otro paradigma, ¿cierto? Además, se implementa, ¿cierto?, este famoso modelo económico como el neoliberalismo, que claramente también cambian las cartas del juego, por así decirlo. Y sin duda alguna eso va a ir también modelando los que vamos a seguir conversando de aquí en adelante, profesor. Pero quisiera detenerme en dos conceptos importantes, especialmente pensando en una institucionalidad pública en la emergencia de los 90, cuando, por ejemplo, claro, hay un sinnúmero de firmas de tratados internacionales, se crean muchas instituciones de carácter, digamos, estatal, por ejemplo, el mismo INJUB, ¿ya? Y otras más también, donde en el fondo vienen promoviendo otros conceptos también, como por ejemplo la participación ciudadana, la justicia social, aquello, profesor, aquello, estos conceptos, estas teorías, cómo se fueron desarrollando y cómo se fueron conectando con la comunidad. Y también cómo la comunidad fue percibiendo que ya se iba a hablar de participación ciudadana, se iba a hablar de abrir y favorecer y facilitar nuevos espacios de participación, muchos vetados claramente en época dictatorial. Y también se habla de justicia social y derechos humanos, entre otras cosas. ¿Cómo fue aquel relacionamiento del trabajo social con la comunidad, pensando en una triangulación quizás entre profesión de trabajo social, la comunidad y las instituciones públicas? ¿Hubo diálogo? ¿Cómo fue aquel diálogo? ¿Cómo fueron las confianzas y la recepción de la comunidad? ¿Cómo fue aquello, profesor? Mira, Gastón, es una historia larga esa, sin duda, de
que quizás podemos distinguirla someramente como en dos planos. Uno que tiene, hacías tú mención a aquello, un plano más discursivo, más ideológico inclusive. Tú tocabas la Constitución del 80, que actualmente nos sigue rigiendo, en su vinculación con los temas, llamémoslo, de política social y rol del Estado. Solamente en eso hay muchísimos otros temas, sin duda. Eh, y donde lógicamente estaba con una impronta de un modelo económico, que era el que llevaba adelante aquello. Y ahí dentro lo que significa esta suerte de eh, historia contemporánea de las políticas sociales, eh, en efectos de institucionalidad, claro, aparecían, en ningún momento aparecía como el Estado subsidiario, eso ni siquiera aparece en la Constitución. ¿Mm? Pero sí, dentro de lo que significaba de políticas sociales, tuvo dos repercusiones importantísimas, o sea, políticas focalizadas y rol subsidiario del Estado, ¿Mm? que son los dos ejes fundamentales que corresponde al respecto y que incluso podríamos cuestionarlo al día de hoy si seguimos un tanto operando con esas mismas lógicas. ¿Mm? Desde el antónimo de Estado subsidiario a Estado interventor, que no es un Estado ni tan subsidiario ni tan interventor. Quedamos ahí entre Tongo y los Vilos actualmente, si podemos hacer ese parangón. Y en cuanto a políticas selectivas o políticas focalizadas, a políticas más universales, también depende. Hay un continuo esto, donde podemos ver algunas políticas que son universales, que a mí me parecen muy bien, por un tema principista, por un tema de derechos en ese plano. Eh, Nos olvidamos de eso, de lo que significa intentar, sin salirme mucho del tema, de intentar pensar que ni siquiera lo hablamos, de concebir los primeros pasos de un estado de bienestar, que dirán viene de retirada, pero vaya que el logro de los países, fundamentalmente los países europeos, donde eh, la preeminencia lo llevan los países escandinavos, al respecto de concebir un estado de bienestar. Ni siquiera se habla de eso. Fernando Enrique Cardoso, años atrás, cuando era sociólogo y no presidente, hablaba que en América Latina lo único cercano que hubo fue un estado de malestar. Fue acuñada su frase, y lo vemos en 2019, que fue un estado de malestar de la gente en ese plano. Entonces, acá decimos gratuidad en la educación superior. Yo creo que debería ser gratuidad completa, el 100%. Ni siquiera escucho decir cuál es el costeo. Entiendo que sale plata, pero ya se financia el 60%. ¿Y por qué no el 70%? Siendo que la educación preescolar es universal y gratuita, obviamente autofocalizada, el que quiere ir. La educación primaria y la educación secundaria es universal, no cuesta nada. Bueno, cuesta al Estado, digamos, obviamente, los impuestos de todos nosotros. Entonces, no hablamos de eso y si usted quiere acceder al sistema privado, hágalo. Yo creo que no hay ningún problema. Más radical sería en el sistema universitario o el sistema terciario de educación superior, digamos eso, donde el sistema público ni siquiera financia a sus universidades y cubre el 18% de la matrícula. Podríamos decir, ¿el fisco solamente debería financiar a las universidades públicas? No, no puede hacer eso. No puede. Y nos quedamos con el 18% y al otro 82% le decimos, bueno, mala suerte, llegó tarde usted, etcétera, etcétera. Bueno, sin abusar del ejemplo. La reforma previsional de este año pasado que venía, hace 10 años que venía, nunca nadie se planteó que seguimos en la capitalización individual y eso no funciona. Hay mejoras pequeñas en ese plan.
Entonces, esto los pongo de ejemplo, pueden haber muchísimos más, digamos, al respecto de no plantearnos algún punto de quiebre dentro de lo que significa la política social. Incluso si uno ve a tranco muy largo lo que fue el tema de los enfoques en política social, en una evolución histórica, incluso del concepto y las prácticas, vemos que la génesis, el origen de lo que podríamos llamar más o menos una política social moderna, que es más o menos del año 1920 hasta el 1973, más o menos, que están bastante documentadas, que son políticas sociales en expansión. Ahí vienen todas las grandes reformas de principios del siglo XX. Con la dictadura obviamente se produce un quiebre y comienza una suerte de segundo gran bloque, segundo periodo sobre focalización de políticas sociales que podemos más o menos signarlo entre el año 73 y el 89, siendo que son muy de continuidad algunas de ellas. Y un tercer periodo que con el retorno a la democracia se comienza a elaborar, incluso hasta algún discurso, es decir, cómo nos diferenciamos de las políticas sociales de la misma dictadura, y nos aparece como un tercer periodo grande ahí en términos de políticas sociales selectivas, donde aparecen los grupos vulnerables, los colectivos, pero empieza un poco también la atomización y la reducción a ciertos colectivos con ciertos atributos que están en desventajas sociales respecto a otros y que hay que ponerle atención y hacer políticas sociales más selectivas. Hoy día podríamos decir de discriminación positiva, políticas afirmativas, que traen problemas conceptuales y prácticos al respecto. Eso, eh, y después de más o menos del 2005, 2010, algo por el estilo, se comienza a intentar, por lo menos discursivamente, hablar de la construcción de un sistema de protección social. Y después como que no se habló más. Y se supone que estamos en ese periodo, en un periodo de un sistema de protección social. Han habido algunas cosas, no muchas tampoco, fíjense, creo que lo que inauguró aquello fue el pilar solidario, todos los chiles, ¿m? El Chile crece contigo en Francia, no olvidamos, yo creo que ya nadie sabe qué pasó con los chiles en eso, que lo llevó en su momento Mideplan, el Ministerio de Planificación, ahora el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia. Entonces, hemos estado en eso que yo hoy día incluso, que hasta he hecho clases de políticas sociales, digamos, he estudiado el tema, ni siquiera podría saber en qué estamos. Incluso revisé un poquito los programas de los candidatos y las candidatas presidenciales ahora de la elección de fin de año, en el área social, tampoco hay algunas medidas, ¿no? Es como un PowerPoint, así con un decálogo de ciertas cosas en el área social. Fíjate, ninguna muy relevante que haga un punto de quiebre, digamos, ¿no? Alguna interesante, novedosa, alguna ridícula y qué sé yo, de cosas por el estilo, pero no hay un punto de quiebre en nada, ni siquiera una continuidad en torno a seguir avanzando. Entonces, sobre si además le tratamos de incorporar esta dimensión que planteabas tú, Gastón, de participación ciudadana, a mí me parecen formulaciones absolutamente retóricas e intrascendentes. Cuando me llegan por correo las cuentas públicas de lo que se te ocurra, el registro civil, participativas todas. ¿Qué tiene de participativo un documento? Esa es la ridiculez más grande. Y eso salió desde las reliquias de la política cuando se hablaba de gobierno ciudadano. Acá en Valparaíso se dice alcaldía ciudadana, participativa de cosas.
Yo eso no creo nada. Eso es retórica barata que no sirve absolutamente para nada en esos planos. Habría que, sin alargarme en esto, habría que entrarle el diente a realmente estas palabritas reliquias que de tanto repetirlas creemos que son verdades, ¿m? Como esto de políticas participativas y cosas. El Estado ha diseñado sus políticas siempre de la misma manera. Si son materias de ley, obviamente en el Parlamento invitan mitad y mitad eh, a los familiares y amigos en eso. Eso está bien. Y grupos de interés. Sobre todo los más poderosos, que son los que tienen más voz y se hacen valer un tanto más al respecto. Entonces, esto de la participación ciudadana, la justicia social, claro, son palabras reliquias. Nadie está en contra de aquello. Pero no tienen absolutamente ninguna operatividad práctica que denoten alguna forma distinta de entender el ciclo de vida completo de las políticas sociales eh, en una clave más participativa. Yo creo que ese es un aspecto que estamos tremendamente al debe en eso, y tampoco hemos evolucionado quizás en materia un poquito después de. Tengo la impresión, cuando mencionaba este proceso de construcción de un sistema de protección social, que no sabemos dónde vamos en eso. Hace el año pasado, antepasado, vi una conferencia de un danés, eh, muy conocedor de la situación chilena. Lo pongo de ejemplo así, decía, estuve comparando Dinamarca, los países escandinavos, en la década de los 70 cuando dijimos vamos a comenzar a pensar el estado de bienestar, con los indicadores que tenía Chile actualmente. Dice, y eran más o menos parecidos. La gente tiende a pensar que los estados de bienestar se producen porque los países son ricos. Y él decía, no, es al revés. Los países se hacen ricos, ricos entre comillas si queremos, porque implementaron un estado de bienestar. Es al revés. No como plantearse nosotros somos tan pobres en Chile que no podemos plantear. Si alguna vez, que nadie sabe por dónde, ni cómo, ni cuándo, pasamos a ser un país más sólido desde el punto de vista socioeconómico, qué sé yo, vamos a podernos plantear el estado de bienestar. No, es absolutamente de la mano. Lo más cercano que podemos hablar en esto es la pensión garantizada universal, que va en esa dirección. Creo que es lo único más relevante, la gratuidad también, cuestiones más estructurales y que precisamente son las que cuestan más plata en ese plano. E incluso uno cuestionaría conceptualmente de por qué la pensión garantizada universal no es universal. Es para el 90% de la población, lo cual está muy bien, pero debería ser el 100% en eso, por un tema de principio y fundamentos. No por cálculo, pero sí cómo le vamos a dar una pensión a un millonario en eso. Bueno, él contribuyó también dentro de lo que significa el financiar este tipo de medidas, en este caso en particular la PGU, como se conoce. Bueno, sí, profesor, usted nos deja de manifiesto también discusiones serias y profundas que tenemos que justamente ir haciéndonos en este marco de la conmemoración de los 100 años del trabajo social, por sobre todo con miras a futuro, ¿ya? Y desde ahí también pensar cómo nosotros como, entre comillas, gremio de profesionales, nos podemos sumar y hacer parte de esta discusión. O sea, claramente que hay temáticas de fondo profundamente importantes y relevantes para nuestro quehacer profesional, entre comillas, cómo se está entendiendo hoy en día la cuestión social, si queremos llamarla de esa forma, o darle otro nombre quizás, pero cómo vemos a la sociedad, cómo, entre comillas, trabajamos con la comunidad, desde qué enfoque, desde qué paradigma.
Y esto que usted mencionaba hace un momento, profesor, cuando yo justamente le hacía el alcance de estos conceptos que usted lo manifiesta yo y los pone de manera adecuada, comparto con usted, cuando dice estos conceptos reliquia, por ejemplo, participación ciudadana, o vamos a hacer la consulta ciudadana, o vamos a hacer, no sé, la mesa ciudadana, etcétera, ¿qué son en el fondo? Yo creo que eso es lo más principal, profesor. No solamente quedarnos con los conceptos por conceptos, sino que justamente a hincar el diente, como se podría decir en buen chileno, y decir, ya, ¿qué estamos entendiendo por una consulta ciudadana? ¿O qué impacto o repercusión tiene en la comunidad? Yo creo que son puntos demasiado importantes para entender el trabajo social desde una perspectiva histórica, que es justamente lo que busca el podcast, pero por sobre todo también invitar al diálogo, a la reflexión crítica que nos caracteriza como profesión también, con miras a un futuro. Dentro de esta conversación, profesor, y dentro de este marco histórico, si queremos verlo de alguna forma, de entre el paso del fin de la dictadura al retorno a la democracia, esta transición, que ya lo hemos discutido también, que para muchos sigue como transición, para otros nunca ha sido, ya, etcétera. Ahí cada uno tendrá su respectiva visión al respecto. Pero sin duda alguna hay un actor muy importante con el cual usted también quiero conversar al respecto, que son los organismos no gubernamentales. Y que también toman fuerza, justamente, usted me va a corregir, profesor, eh, a raíz también de este marco constitucional, si pensamos, digamos, en esta política social, política pública o política social focalizada, en donde se va a pensar, digamos, en un subsidio estatal en ciertas materias sociales, que históricamente lo han sido, como educación, salud, por ejemplo. Y claramente que desde ahí las ONGs, como las conocemos, son un actor sumamente relevante, no tanto para el desarrollo histórico del país, sino que también inclusive para la profesión. O sea, hay muchos trabajadores sociales eh, se desarrollan, trabajan, se proyectan dentro de este marco de la ONG. Entonces, en el fondo también tenemos esta discusión en el sentido de las ONG, ¿cierto? Pero desde esta perspectiva histórica que yo lo estoy invitando, profesor, ¿cuál ha sido el papel de los organismos no gubernamentales al momento de ejecutar, porque en el fondo eso es, ejecutar la política pública, la política social en Chile? ¿Cómo ha sido, digamos, su inversión, su sustento, su proyección? Y hasta los días de hoy, cuando lamentablemente hace un tiempo hemos escuchado noticias en los medios de comunicación de los casos fundaciones, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido ese transitar? Mira, bien de dulce y a gras también, variopinto, bien diversos. Y es difícil meterlo como en un mismo paquete tantos años de historia de ONG. Incluso estamos, por lo menos yo, hablando de un periodo pequeño dentro de lo que significa como organismo no gubernamental, con los nombres que se le quisiera atribuir en otras épocas históricas. Pero sin duda que en dictadura y los comienzos de la democracia hubo un corpus importante de ONG en muchas áreas del conocimiento y con muchas facetas, desde centros de estudios que no solamente ejecutaban, sino que también diagnosticaban, investigaban, diseñaban algo relacionado con políticas públicas, con políticas sociales. O sea, pensemos programas bien icónicos, importantísimos, como el P900, de las 900 escuelas, la educación básica, surgió como diseño desde estos centros de estudio, estas ONG, como el CIDE en su momento, el PIE, que eran los especializados en temas de educación y que lo siguen siendo ahora anexos a sus universidades, a ciertas universidades. Hubo ahí una experiencia bastante interesante donde el Estado que se venía a transformar, que se venía a instalar, que quería pensar políticas sociales y políticas públicas en general de manera distinta, necesitaba precisamente de insumos y de conocimientos que se habían desarrollado de muy buena manera en el mundo de la sociedad civil, como también se le hizo
en llamar, donde hubo financiamiento del Estado también para aquello. Y eso pasó rápidamente, se amplió también los campos por nuevas temáticas o viejas temáticas, pero algunas más emergentes que adquieren más visibilidad. Eh, Pensemos en esas épocas de dictadura, los temas medioambientales prácticamente no existían. Los temas de género como están presentes hoy día en la agenda, los temas de pueblo originario, por poner tres ejemplos, digamos, que hoy día adquieren una visibilidad distinta si se invierte mucho en aquello, digamos, pero que tienen una visibilidad que en otros tiempos no, eh, donde seguía estando también al día de hoy en disputa o en punto de inflexión respecto a qué áreas y bajo qué paradigmas, bajo qué principios habría que enfocar la política pública. Eh, Me refiero al hecho de si podemos entenderla en un sentido más moderno, de repensarla, si hay conceptos nuevos, y no solamente conceptos nuevos, sino que realidades nuevas al respecto. O comenzamos a atomizar mucho. Y como dicen por ahí, prosaicamente, cada niñito con su librito. Entonces, fíjate, Gastón, el reflejo más claro en esto son los municipios, que como confluye en ellos la red social, por lo menos una parte de la política social, tienen oficinitas y como se crean por decretos, entonces, como dirían los españoles, cada uno tiene su chiringuito. Entonces, aparece una nueva visibilidad de temática. Migrantes, oficina municipal de migrantes, oficina municipal de infancia, oficina municipal de juventud, oficina municipal de la mujer, medio ambiente, PYME, y anda agregando hacia los lados, con bastante poca capacidad de resolver temas que son bastante estructurales también, digamos, al respecto. ¿Mm? Discapacidad, diversidades sexuales, y se va ampliando y como crecen, desaparecen. Prevención del consumo de droga, los previene. Algunas apuntaladas por la institucionalidad nacional. El antiguo CONACE financiaba los previene en cada municipio. El antiguo Sename financiaba las oficinas de infancia, municipales de infancia o niñez. El Instituto Nacional de la Juventud financiaba las OMJ, Oficinas Municipales de Juventud, que ya prácticamente no existen, y así sucesivamente en ese plan, con una micro intervención en ese plano. Entonces, eso es una atomización y para decir también los municipios que están en todo el amplio espectro de temáticas sociales y problemáticas sociales. Entonces, lo que quiero decir con esto, sin alejarme del tema del rol de la ONG, al poco andar comenzó una nueva marcha del Estado ya democrático, gobiernos democráticos desde el 90 en adelante, y se fue prescindiendo un tanto de esto. El Estado en general compra muy poco, compra muy poco de lo que significa eh, este pensé que sobre ciclos de vida de políticas sociales. Compra muy poco. Es muy difícil que compre alguna iniciativa. Hubo, lo pongo un ejemplo, hubo un libro muy bonito, de haber sido como de los 80 90 por ahí, que se llamaba Del macetero al potrero, desde ONG, que venía en el imaginario de transferencia social, es decir, desde la experiencia piloto que la hacemos nosotros, pero puede tener la posibilidad de escalamiento en esto. Fíjate, hay poquísimas, yo conozco varias, pero poquísimas experiencias que pueden haber surgido fuera del Estado y que el Estado la adopta, la robustece, la financia y la escala a niveles mayores. Entonces, quien quiere estar en ese plano de el diseño con perspectivas de transferencia social
es muy poco lo que es posible impactar al interior del Estado desde el mundo, llamémoslo de la ONG o de la sociedad civil. ¿Mm? Es muy difícil si alguien debe haberse preocupado de eso, ese tema alguna vez, de qué iniciativas que partieron así en un maceterito o en un potrero pequeñito y adquirió una escala mayor. ¿Mm? Hay algunas experiencias, pero que son muy pocas. Entonces, eh, este estado mal comprador de nuevas perspectivas, nuevos diagnósticos, propuestas, comprensiones de, en algún momento en CISPA decíamos, de viejas mismas, nuevas problemáticas. ¿Mm? A veces adquieren mayor visibilidad, pero son las mismas del año La Cocoa, digamos, eh, incluso lo que arroja la misma investigación social. Fíjese, otro ejemplo, yo he trabajado con mis compañeros en CISPA sobre la educación técnico profesional secundaria. Sigue ahí. Desde la eliminamos, la potenciamos, habilita de mejor manera a estos chicos y chicas una continuidad de estudios o es educación terminal, secundaria, terminal. Esa discusión lleva pero 20, 30 años, con muy buenos estudios. Yo he participado en algunos y no hay una opinión concluyente. Y si nos vamos al tema de qué arroja la investigación social como para decir, mira, hay que cambiar esto. O sea, los programas no se cambian. Incluso con las evaluaciones que hace la DIPRES, la- la- las evaluaciones sobre comprensión del gasto. Programas que salen mal evaluados. Una visión tremendamente tecnocrática y económica. Bueno, la dirección de presupuesto, que a ratos son bastante discutibles, eso, pero no desaparecen los programas, incluso programas que son relativamente más sencillas, como que nadie se quiere disparar en un pie en ese plan. ¿Mm? Entonces, si incluso de un punto de vista más actual, cuando comienza a aparecer este tema de políticas públicas basadas en evidencias, no tenemos muy claro la evidencia. Es más retórico que concreto en eso. ¿Ayuda tal o cual programa a mejorar las condiciones de vida de una población, de un colectivo, de quien sea? Se evalúa muy poco también. Se evalúa muy poco. Entonces, ponía el ejemplo esto del Instituto Nacional de la Juventud que proponen eliminarlo. ¿Hay alguna evaluación al respecto? Más allá de los juicios y evaluaciones impresionísticas que pueda tener cada cual. ¿El FOSI tiene algún sentido hoy día? Y me perdonan los colegas y todos los funcionarios del FOSE. ¿Tiene algún sentido a lo que se creó, comenzando la década de los 90? Y así podríamos seguir al respecto en eso. Podemos pensar una nueva forma de entender la política pública en general y la política social en particular en esto, que sea eficiente, que sea rápida, que no lleve tiempo, pero que es de una lentitud sorprendente en ese plano. Un hospital se demora 10 años en construirse. Hay una escuela acá de Ramón Barros Luco, quedó colapsada al terremoto del 2010, todavía no se termina. Y ha habido plata. Entonces, bueno, son infraestructuras donde se supone que es lo más fácil, que es construir nomás. Es tener un hospital, 100.000 millones de pesos y esta escuela que va como en los 20.000 y faltan nadie sabe cuánto. Entonces, también un Estado se mueve muy lento en ese plan. ¿Mm? Y donde el impacto significativo que puede tener hacia las personas, acá nos metemos quizá en otro tema que solamente lo quiero enunciar, es muy reducido, es muy reducido. Yo me atrevería a decir que lo más relevante en términos de apoyo en condiciones de bienestar
malestar particular, monetario inclusive, tiene que ver con la gratuidad. Y la PGU, porque es para la gratuidad es el, no sé si la palabra es beneficio o derecho, más caro y más rentable para las personas que lo tienen. Estamos hablando, imagínate, una carrera universitaria, 5 o 6 años, a 5 6 7 millones de pesos, o sea, pueden ser 50 millones de pesos. ¿Quién recibe? Ni el subsidio habitacional. Entonces, es poco significativo también el impacto en las personas, en las familias, en las comunidades, la política social. ¿No? Obviamente habría que hacer todas las digresiones habidas y por haber al respecto. ¿No? Pero ese mal dicho, incluso que ahora se ha replicado por inmigrantes, que ya sea chileno inmigrante y viceversa, que viven del Estado, nadie vive del Estado. No te alcanza. Eso podrá ser en Suecia, Noruega, pero acá te mueres de hambre si tratas de vivir del Estado. Una política social muy precaria, precaria. Eso, sobre ese tema de Sí, ONG ahí mezclado con sí, nuevas visiones o viejas, mismas visiones de política social. sí. Y justamente ante eso, profesor, ya casi como una consulta como aforo personal, ya desde lo subjetivo, claramente, ¿cuál cree usted que es el escenario futuro para las ONG? O para este tercer sector, si lo queremos ver de esa manera. Eh, lo veo como, a ver, la falta de precisión de esto de ONG o tercer sector también, pero a lo mejor cada cual tiene en su cabeza un imaginario de lo que es la ONG. Eh, en otros países, incluso de América Latina, en momentos antiguos, comenzaron a surgir muchas, llamémoslo ONG empresariales, que en Chile también lo hay. Las fundaciones, no estas que te referías tú, pero Fundación Arauco, por ejemplo, que es de la papelera, qué sé yo, que son fundaciones empresariales que manejan colegios, los de la Cámara Chilena de la Construcción, tienen su, llamémoslo ONGs, porque ahí cabe todo, bolsillo de payaso, cabe absolutamente todo en esto de ONG, pero no estoy pensando necesariamente en aquello. O sea, el Centro de Estudios Públicos también podría ser una ONG, o las fundaciones de los partidos políticos eh, que deberían financiarse, como Alemania, digamos, cada referente debería tener un financiamiento público como educación política, como entre paréntesis en eso. Otros que han sido extensión del Estado como ejecutores, que ya lo mencionaba, que tienen que ver fundamentalmente con infancia, pero no las veo bien. No veo bien esta visión ochentera, noventera de ONG, que tiene su sesgo, obviamente. En eso no las veo bien, fundamentalmente por un tema de financiamiento. Un tema de financiamiento, unas cuantas han pasado a convertirse en consultoras, que más allá de los temas semánticos, a mi entender, son cosas distintas, legítimas ambas. Nosotros hemos trabajado de consultora también, hemos hecho consultorías en ese plano, eh, pero ya no tiene una impronta no solo conceptual, sino que también lo que significa un rol, un quehacer como ONG, no las veo bien. No obstante que el optimismo siempre existe, siguen creándose nuevas ONG, podemos decirlo ONG, incluso se ha simplificado mucho hoy día a través de la modificación de la normativa, la legislación al respecto, la modificación de la ley 20.500, creo que es bastante sencillo, burocrática pero sencillo, digamos, de conformar. O algunos cuando dicen que me conviene más crear algo como fundación, corporación bajo este alero o empresa en un día, o sea, una consultora. Esa es más rápida todavía, es más fácil de hacer. Gracias al compañero Piñera que sacó esa normativa que me parece excelente iniciativa para el tema, sobre todo microempresas y cosas por el estilo. Pero no le veo un gran futuro. Sí hay grupos de interés
al respecto, que no sé si pueden calificarse como ONG en sentido estricto. Yo no soy Fray Torquemada para poner la vara ahí quien entra y quien no entra, digamos, en eso. No es mi preocupación por lo demás, pero sí hay grupos de interés que por otras finalidades, por razones ideológicas, políticas, confesionales, eh, que normalmente han estado presentes en la vida social, política chilena de toda la vida, desde el origen de la nación y la república. En eso. O sea, solo pensar el tema de la educación, siempre han sido grupos de interés, más que grupos económicos que posteriormente entraron a nivel de las universidades, pero siguen siendo grupos de interés principalmente. Y la iglesia, lleno de iglesias y algún grupo empresarial, por ahí. Incluso grupos empresariales confesionales, para terminar de enredarla más. Pero no veo bien, Gastón, esto del desarrollo de la ONG, más bien han ido desapareciendo, desapareciendo lo que conocimos, un tanto como organismos no gubernamentales. Bueno, estamos hoy junto a Óscar Dávila León, trabajador social, directivo también del Centro de Estudios Sociales CITPA de Valparaíso, en este capítulo que hemos justamente denominado Retorno a la Democracia, Trabajo Social y Nuevos Lineamientos. A lo largo de esta conversación, profesor, hemos estado conversando varios temas, justamente cómo fue el fin de la dictadura, en el marco del trabajo social, cómo se vivió, cómo se vivenció. Luego también este retorno a la democracia, que también ya lo hemos estado conversando y que claramente cada quien nos escuche tendrá sus propias apreciaciones al respecto, ¿ya? Y también, pero sobre todo, cómo ha sido también el desarrollo histórico, el impacto, las metodologías de trabajo social en estas últimas décadas de la historia reciente de Chile. Y profesor, brevemente, el Centro de Estudios Sociales CID Valparaíso, ¿en qué se encuentra actualmente? Actualmente estamos trabajando en algunos proyectos, estamos muy disminuidos también. Somos tres, cuatro compañeros que trabajamos. Siempre hemos trabajado, yo en lo personal, los últimos 35 años he trabajado, solamente he trabajado ahí con algunos pequeñas empleos de docencia, pero lo fundamental ha sido en el CIDPA. En temas seguimos lo mismo, en temas de educación y los temas de juventud. Ahí batallando en ese plano. Nuestras contrapartes históricas han sido el Mineduc, por una parte el INJU, con las salvedades que ya mencionaba anteriormente, municipalidades, el FOSE en su tiempo, pero ya en periodo muy pretérito, el mismo CONACE en su momento también, que nos topaban por temas tanto de educación como por temas de juventud, adolescencia, CENAM en su momento también, en temas de capacitación, en temas de estudio, en ese plano. Seguimos más o menos lo mismo, no nos hemos cambiado, se supone que de eso sabemos algo, no vamos a cambiar tampoco en estos momentos por temáticas a las cuales no tengamos eh, mucha injerencia o mucha experticia al respecto. Perfecto. Bueno, profesor, ya acercándonos al cierre de nuestra conversación del día de hoy, y también en razón de todo lo que hemos estado conversando, de este periodo histórico de nuestra historia reciente en Chile, bastante convulsionado claramente, con muchos matices, colores, rostros también, tanto a nivel general como país, pero por sobre todo también desde el trabajo social. Entonces, quizás para ir cerrando la conversación, una de las preguntas que nos surgen es, ¿qué lecciones se pueden aprender de esta transición o de este periodo histórico reciente para enfrentar justamente los desafíos de hoy? Mira, creo que es un punto interesante de tratar de sacar algunas lecciones aprendidas en eso. Algo había mencionado en el transcurso de la conversación. Eh, yo rescato particularmente lo que significó una suerte de renovación en el pensamiento y en la discusión, e incluso más aún el involucrar al trabajo social, que muchas veces ha sido un tanto cansino, un poco flojo en los planos de la reflexión, la investigación, la discusión sobre
los tópicos que le competen, digamos, tanto de especificidades como de globales. Eh, Muchas veces hemos estado ausentes como profesión en campos que deberíamos estar presentes, como precisamente son estos temas de políticas públicas, de políticas sociales. Creo que en ese sentido, ese periodo que podemos hablar del término de la democracia, el comienzo de la democracia, hubo una riqueza impresionante, una experticia que tuvo distintos derroteros, algunos muy buenos, seguramente unos cuantos, y que nos hizo también preguntarnos y replantearnos, no una reconceptualización ni mucho menos, pero decir sí el tema del rol del trabajo social. Eh, los mismos colegios de trabajadores y trabajadoras sociales que han tenido una lucha gremial fundamentalmente en estos temas más específicos del gremio en ese plano. Eh, lo otro también absorbió una cantidad importante de fuentes laborales de trabajo social. Y ahí precisamente uno, eso hacia atrás y hacia el presente y el futuro, yo creo que estamos con un tema de re jodido con esto eh, de las vacantes y los titulados de trabajo social en las universidades. No en ningún sentido de restringir, ni mucho menos. Fíjate, precisamente para esta conversación y un trabajo que estaba haciendo, estuve revisando unos números. El año pasado se titularon 6.789 trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Es la segunda carrera que más tituló después de ingeniería comercial, con 7.700, como 1.000 más. Y los psicólogos andamos casi juntitos, 6.775 psicólogos. Y después bajan a otros. Cerca de 7.000 trabajadores sociales, hombres y mujeres, en eso hay un tema de precarización del empleo, salarios muy bajos, donde la ganan precisamente la política social y específicamente a nivel de municipio. Ahí hay un tema que no es atributo particular del trabajo social, son varias otras disciplinas que no hay capacidad de generar esa cantidad de empleos. Entonces, eh, a lo que estoy apelando es que hay que poner un... en ningún sentido limitar de decir usted llegó tarde, usted quiere entrar a la educación superior y llegó tarde. No, ya no, no. Sino que cómo logramos, si se plantean las políticas de educación superior como autorregulación, la única regulación son las universidades que están adscritas a gratuidad que no pueden aumentar los cupos. Y es solamente un crecimiento un poquito vegetativo. Pero tenemos 1.400.000 estudiantes de la educación superior, en los tres subsistemas, en eso. No quiero decir los profesionales ilustrados cesantes, ni nada por el estilo, es una discusión, sino que solamente ver si hay una capacidad de absorción de empleos laborales que podrían ser carpinteros, podrían ser gafites, podría ser cualquier profesión, oficio, quehacer profesional en eso. Pero en trabajo social es una cantidad demasiado, demasiado grande en eso. Quería hacer ese alcance que hay que tenerlo en cuenta. El rol que tiene el Estado regular estas materias de educación superior no lo puede hacer y las universidades fiscales, públicas, o qué sé yo, ese, si no abro yo, más vacante me la gana el de al lado, digamos en eso. ¿Mm? Entonces, bueno, estamos ahí con un problema. Y cerrando ahí ese paréntesis al respecto, yo creo que sigue abierta la discusión de volver una y otra vez sobre redefinir el rol, el quehacer profesional del trabajo social. La sociedad chilena ha cambiado algo en este plano. A mí me gusta más bien plantearlo de no hacer dar vuelta a página, ni mucho menos sobre estas discusiones que teníamos un poco más atrás,
pero sí repensando nuevas ubicaciones. Va cambiando mucho lo que significan las sociedades. No conocemos mucho. Fíjate, se me viene a la mente, nos falta un estudio serio de estratificación social en Chile. No sabemos qué está pasando con esta realidad de la sociedad chilena. Nos preocupamos de repente cuando vienen desde el mundo de la política. Ni siquiera sabemos por qué la gente está esquizofrénica votando A un día y B otro. ¿Mm? Ni siquiera sabemos, tenemos respuesta. Los clivajes se han ido al carajo. Entonces, claro, como trabajadores sociales, en esto de qué oportunidades hay al respecto. Antes era, lo mencionabas tú al comienzo, Gastón, era la intervención social. Hoy día muchas veces somos más gestores, somos administradores con buenas dosis de burocratización también. O sea, toda esta permisiología normalmente se usa para los grandes, para los tiburones grandes, para los grandes proyectos, o sea, la salmonera, la minería, y no al ciudadano de a pie, común y corriente, que el otro día tuve la desdicha de ayudar a una persona a tratar de postular a un subsidio habitacional del Servio, creo que era el DS40, algo así. Era una locura. Yo que estoy acostumbrado, paso la vida con un computador, con base de datos, me costaba la vida. Y seguramente hay colegas o afines que están detrás de eso de cada vez más papeles. Y que antes eran presenciales, hoy día en soporte informático, que debería ser más simple en eso. Entonces, bueno, ahí el hecho de retomar esta parte del campo de las políticas sociales, que es la que me gusta a mí cuando he hecho clases también en política social, en trabajo social en particular, de pensarlo en un sentido de especialista en políticas sociales, políticas públicas. Ubiquémonos también ahí y no del burócrata X de una repartición pública. Eso es lo que podría decir. Súper. Bueno, estamos hoy con don Oscar Dávila León, trabajador social, más de 35 años de trayectoria, profesor, parte importante de su vida profesional ligado al Centro de Estudios Sociales CID para el Paraíso. Hoy en este capítulo que justamente hemos denominado Retorno a la Democracia, Trabajo Social y Nuevos Lineamientos. En este espacio de conversación hemos hecho un recorrido por una historia reciente de Chile en torno al quehacer del profesional del trabajo social, las políticas sociales y políticas públicas por sobre todo. Y también, digamos, para ir cerrando, profesor, con esto quiero cerrar, también como ha sido la tónica del otro capítulo, invitamos a quienes nos acompañan a que puedan dar un saludo final pensando a modo personal, ya ahora justamente como Oscar Radila León, como el trabajador social de base, por así decirlo. Que deje un saludo para sus compañeros de trabajo, para sus colegas, quizás que se haga también un poco de recuerdo de sus docentes de formación en algún momento, y también, digamos, para las nuevas generaciones por sobre todo. Bueno, en primer lugar, felicitar esta iniciativa, Gastón, reiterar las felicitaciones, estos diálogos australes, este podcast que va a salir pronto. No he tenido oportunidad, espero que hayan habido otras oportunidades de discutir y reflexionar sobre el trabajo social, no solamente porque se cumple un centenario de esto, así como esto nos gustan los números redondos, ¿sí? 50, 100 años que pasan a ser como reliquia del trabajo social en Claro. Chile y en América Latina. Pero sí me gustaría que se pudiera ampliar la discusión en torno a estas temáticas que son casi infinitas, digamos, y que no se agotan, no hay verdades absolutas ni verdades reveladas en esto. Sí, un tema de construcción, de discusión, es motivante, de plantearse perspectivas nuevas, horizontes nuevos, problemáticas o miradas nuevas a viejas mismas, nuevas problemáticas en eso. Así que bueno, mi convencimiento en eso que esto contribuye a mejorarnos tanto como persona como nuestro ejercicio profesional y también el ejercicio profesional de la carrera de trabajo social, tanto los actuales como las generaciones venideras,
que ya vemos que hay como 7.000 y tantos que están saliendo todos los años como nuevos colegas. Así que muchas gracias por la invitación, Gastón, y será hasta una próxima. Solo un fuerte abrazo de acá desde Punta Arenas. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de hoy. Y bueno, justamente, una de las iniciativas de Diálogos Australes es seguir cimentando el diálogo, el cara a cara, el fortalecer la reflexión crítica también. Así que, profesor, un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast Memorias e Historias de los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Un abrazo.